En 1987, un caso importantísimo llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, a ver, no se trataba solo de una desaparición, sino de una batalla legal que iba a poner a prueba si la justicia internacional de verdad podía con las barreras que pone un Estado. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en cómo un fallo sobre puros tecnicismos cambió por completo las reglas del juego para los derechos humanos en América Latina. Todo empieza aquí, con la historia humana que está en el mero centro de este caso legal tan complejo. Dos ciudadanos de Costa Rica, Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales, los dos de 28 años, simplemente desaparecieron. Su viaje a México quedó truncado y sus familias se quedaron nomás con preguntas y con un sistema que, la verdad, parecía hecho para no dar ninguna respuesta. Para entender bien todo el embrollo, vamos a seguir la historia en 5 pasos. Primero, la desaparición. Luego, cómo es que el caso escaló hasta llegar a un nivel internacional. Después vamos a ver los obstáculos que Honduras intentó poner, la decisión súper inteligente de la Corte para quitarlos del camino, y al final, por qué este caso de hace ya tantas décadas sigue siendo tan, pero tan importante hoy en día. Ok, empecemos por el principio. Toda la confusión y las contradicciones que hubo alrededor de la desaparición de Francisco y Yolanda. Era el 11 de diciembre de 1981. Francisco y Yolanda cruzaron la frontera de Nicaragua para entrar a Honduras. Lo que pasó después se volvió un enredo de pura desinformación. Sus familias, claro, buscaron respuestas, pero lo único que recibían de las autoridades eran versiones confusas que cambiaban a cada rato y que nomás hacían más grande la angustia. O sea, el caos quedó totalmente documentado en los informes oficiales. Mientras que Nicaragua dijo clarito, salieron hacia Honduras, las versiones de los otros países eran un verdadero desastre. Honduras primero dijo que no entraron, luego que sí entraron y salieron, y luego cambió la versión otra vez. Guatemala, pues por el estilo. Esta falta total de coherencia no solo le impedía a la familia saber la verdad, sino que apuntaba a algo mucho más oscuro que una simple incompetencia burocrática. Como a nivel nacional nomás no había respuestas, la lucha por la justicia se tuvo que mover al escenario internacional. Este es el camino que siguió el caso. El proceso fue largo, Empezó con una denuncia formal ante la Comisión Interamericana allá en el 82. Después de investigar, la comisión dijo, Honduras es responsable. Pero como el Estado nomás no cumplió, la comisión hizo algo que casi no se veía en ese entonces. En 1986, demandó formalmente a Honduras ante la Corte Interamericana. Ojo, esto ya no era una simple queja. Era un organismo internacional llevando a un Estado soberano a juicio. Y es justo aquí donde la historia da un giro legal que está fascinante. En lugar de discutir sobre la desaparición, Honduras intentó que el caso se desechara por completo, basándose en puros tecnicismos. El arma legal de Honduras fueron las excepciones preliminares. Pensemos en esto como si dijeran, momento, pedimos que se anule el caso. El argumento no era, nosotros no fuimos, sino más bien, ustedes no siguieron bien las reglas para traernos a juicio, así que este caso ni siquiera debería escucharse. Era pues una estrategia para frenar todo antes de que se presentara una sola prueba sobre dónde estaban Francisco y Yolanda. La estrategia de Honduras fue básicamente levantar un muro de tecnicismos. Argumentaron que la comisión se había saltado pasos formales, como declarar el caso admisible o intentar un acuerdo. Insistieron en que faltaba una investigación en el lugar y el argumento que sonaba más fuerte de todos, que la familia no había agotado los recursos legales dentro del país. Cada uno de estos puntos era un intento de cerrarle la puerta a la justicia en la cara. Así que la Corte Interamericana se enfrentó a una decisión importantísima. ¿Iba a permitir que estos argumentos de procedimiento detuvieran uno de sus primeros casos? Su respuesta fue contundente. Pero antes de contestar a cada objeción, la Corte tuvo que responder una pregunta fundamental sobre su propia autoridad. O sea, ¿es solo un revisor de lo que decide la comisión o de verdad tiene el poder de analizar todo el caso desde cero, incluyendo los procedimientos? Y aquí está la respuesta. Una declaración de poder que definió su rol para siempre. La Corte afirmó que ejerce jurisdicción plena. ¿Qué significa esto? Que no está atada a lo que haya decidido antes la comisión. Es el máximo órgano judicial y puede revisar absolutamente todo. Con esto, sentó las bases para analizar los pretextos de Honduras con total y completa autoridad. A ver, veamos cómo desarmó uno de los argumentos clave, el del arreglo amistoso. Honduras dijo que era un paso obligatorio. La Corte dijo, no, para nada. Resolvió que es una herramienta que la comisión puede usar si quiere. Y es que, en un caso de desaparición forzada, donde el Estado niega todo, ¿qué sentido tiene forzar un arreglo amistoso? El punto clave es que la protección de los derechos humanos debe tener un efecto útil. No puede quedar atorada en formalidades que son imposibles de cumplir.
La Corte usó una lógica parecida para las otras objeciones, que si una declaración formal de admisibilidad no era necesaria. El simple hecho de estar tramitando el caso ya implicaba que era admitido. Que si una investigación en el lugar tampoco era obligatoria. El principio que guió todo fue claro. A menos que un error de procedimiento de verdad perjudique el derecho del Estado a defenderse, no es motivo para desechar un caso tan grave de derechos humanos. Y con eso llegamos a la última objeción, la más compleja, la que de verdad pudo haber echado abajo todo el proceso. El argumento era el siguiente. Según el derecho internacional, primero se tienen que agotar todos los recursos legales dentro de un país antes de ir a una corte internacional. Y sí, era cierto que la familia no había acudido a los tribunales de Honduras, pero la forma en que la Corte manejó este punto fue lo que hizo historia. La Corte explicó su lógica paso a pasito. Primero, la regla de agotar los recursos internos no es absoluta. Tiene excepciones como cuando no hay un debido proceso o los recursos simplemente no sirven para nada. Segundo, y aquí está lo genial del fallo, ¿cómo se puede saber si los recursos de un país son eficaces en un caso de desaparición forzada sin analizar la desaparición forzada misma? La cuestión de los recursos estaba, pues, inseparablemente unida al fondo del asunto. Entonces, la Corte tomó una decisión súper innovadora. En lugar de desechar el caso o la objeción, decidió unir la excepción al fondo. Esto quería decir que la discusión sobre si los recursos internos eran efectivos o no se iba a tener durante el juicio principal, junto con todas las pruebas sobre la desaparición. Y lo más importante, el caso podía seguir adelante. Entonces, ¿cuál es el impacto real de esta decisión sobre puros tecnicismos legales? ¿Por qué este fallo preliminar es tan fundamental? En estas sencillas palabras está todo el poder de la decisión. La Corte barrió con los obstáculos de procedimiento y declaró que el caso continuaría. Se negó a permitir que la burocracia legal se interpusiera en el camino de la justicia para las víctimas de violaciones tan graves. El legado que dejó es inmenso. Este fallo mandó una señal a toda la región. Los estados ya no podían usar excusas de procedimiento para salirse con la suya. Afirmó la autoridad de la Corte. Garantizó que el propósito de la Convención Americana, que es proteger a las personas, estuviera por encima de cualquier formalidad, y creó un modelo para enfrentar el terrible problema de las desapariciones forzadas. Y este es el punto crucial. La decisión fue una declaración de principios. La justicia internacional, para que de verdad funcione, tiene que ser capaz de ver más allá de las cortinas de humo procesales y llegar al corazón de la injusticia. Este caso aseguró que la Corte Interamericana tuviera las herramientas para hacer precisamente eso. Este fallo de 1987 nos da una respuesta bastante clara. Nos deja reflexionando sobre ese equilibrio, tan delicado pero tan vital, entre la soberanía de un Estado y la responsabilidad universal de proteger la dignidad humana. Un equilibrio que hasta el día de hoy sigue en juego.